¿Conoces el significado de la expresión pagar con la misma moneda? Seguramente sabrás que normalmente se refiere a retribuir el daño recibido con otro igual. Y aunque Jesús de Nazaret haya dicho, mientras sostenía una moneda, denle al César lo que es del César, el nazareno que fue crucificado con la anuencia de los romanos, estuvo muy lejos de promover la revancha como respuesta del mal recibido. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión sobre las lecturas bíblicas de la liturgia eucarística dominical. Este domingo séptimo del tiempo durante el año, la liturgia eucarística nos invita a considerar nuestra actitud de cara a quienes consideramos enemigos, a quienes nos odian. En ese sentido, el pasaje del primer libro de Samuel que escuchamos hoy nos muestra cómo David, al ser perseguido por el rey Saúl, aunque tuvo la oportunidad de acabar con su enemigo y perseguidor, se resiste a hacerle daño. Por otro lado, vemos que Jesús explícitamente llama a amar a nuestros enemigos, a esos que nos odian. Para entender la radicalidad de la enseñanza de ambas lecturas, cabe recordar lo prescrito por la Torá respecto al daño recibido. ¿Recuerdan el antiguo dicho ojo por ojo y diente por diente? Este precepto, conocido como ley del talión, se encuentra entre las nociones de administración de justicia más antiguas de la historia de la humanidad. Ya aparece en el famoso Código de Hammurabi del siglo XVIII a.C. Y por supuesto aparece en la Biblia, más precisamente en el Pentateuco o la Torá. La idea de justicia tras este antiguo precepto es que el daño infringido en represalia debía ser idéntico al daño injusto original. De hecho, podríamos traducir la palabra talión por tal cual o lo mismo, como la frase original de pagar con la misma moneda. Esa era la manera de recobrar el equilibrio alterado por la injusticia. Y parece que hasta cierto punto esto fue un avance con respecto a las venganzas desproporcionadas que habrían tenido lugar antes de que se aceptara este precepto. No hay que ser demasiado imaginativos para ver cómo la violencia fácilmente se acrecentaba. En la cultura hebrea, que más tarde dará lugar al pueblo judío, el encargado de infringir el daño justo era conocido como Goel y era normalmente un familiar cercano de quien había recibido el daño injusto. Ese imaginario del Goel como vengador justo llevó al pueblo de Israel, frente a tanta violencia sufrida a manos de sus enemigos, a considerar a Dios con su Mesías como su Goel. De allí también el imaginario del día de la venganza del Señor que encontramos en los profetas. Así resulta chocante o al menos desconcertante para sus compatriotas que Jesús de Nazaret, el Mesías del Señor, ande predicando el amor a los enemigos. ¿Qué clase de Goel es este? Y es que el Goel tiene una dimensión mucho más honda, la de redentor. Esta es una palabra un poco difícil de entender por el poco uso que le damos hoy. Sin embargo, podemos simplificar su explicación diciendo que el Redentor realizaba su obra de redención al rescatar a quienes estaban cautivos o esclavizados a causa de sus deudas. Justamente esta es la dimensión de su misión que Jesús resalta cuando en la sinagoga de Nazaret proclama como cumplida la profecía de Isaías sobre el año de gracia del Señor, el año del jubileo. Nuestro Goel no vino por revancha, sino para prodigar misericordia. Y nos enseñó que esa misericordia debe alcanzar incluso a quienes nos hacen daño y nos odian. En el razonamiento de David estaba muy mal buscar el daño de Saúl porque, aun siendo su enemigo, él era ungido o Mesías del Señor, alguien sagrado para Dios. Pero el razonamiento de Jesús revoluciona la justicia al decir que hay que amar también a nuestros enemigos, porque no hay mérito en amar solo a quienes nos aman. Dice San Pablo en la carta a los Romanos: Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo. No obstante, quizás nos ayude a recordar que quienes fuimos bautizados somos ungidos y sagrados para Dios, y aún más radicalmente que todos los seres humanos, enemigos o no, bautizados o no, llevamos en nuestro ser la imagen sagrada de Dios. Que Dios nos dé la gracia de saber reconciliarnos y sobre todo de amarnos como Él nos ama, a todos sin excepción. Amén.